Un millonario poderoso y arrogante despreció cruelmente a una humilde madre trabajadora, hasta que el destino le preparó una lección inolvidable que jamás imaginó. Antes de compartir este relato de injusticia, dolor y redención, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y suscríbete para más historias. Era una mañana radiante en la ciudad. Las calles se llenaban de automóviles de lujo, gente apurada con trajes impecables y vitrinas relucientes que parecían inalcanzables para quienes apenas sobrevivían con lo justo. Entre ese mundo de contrastes caminaba Rosa, una madre soltera que trabajaba como empleada doméstica para poder darle de comer a su hijo pequeño, Mateo, un niño de apenas 7 años con una sonrisa que iluminaba hasta los días más oscuros. Rosa llevaba en sus manos un pequeño regalo envuelto con papel reciclado, un juguete sencillo que había comprado para sorprender a su hijo en su cumpleaños. No tenía mucho, pero lo poco que conseguía lo entregaba con amor. Su corazón estaba lleno de esperanza, aunque la vida la había golpeado duro. Al otro lado de la ciudad, en un edificio de cristal que parecía tocar el cielo, se encontraba Arturo Salazar, un millonario frío y calculador, dueño de una cadena de empresas que movían millones cada día. Arturo vestía siempre con trajes italianos, relojes suizos y una mirada soberbia que parecía juzgar a todo aquel que se cruzara en su camino. No creía en la bondad ni en el esfuerzo humilde, para él, las personas pobres eran simplemente perdedores que no supieron aprovechar oportunidades. El destino quiso que ese día los caminos de Rosa y Arturo se cruzaran. Ella había sido citada para limpiar uno de los departamentos de lujo que pertenecía al magnate, y aunque iba con miedo de llegar tarde, se esforzó por llegar puntual. Cuando Arturo la vio entrar con su ropa sencilla y el paquete en las manos, frunció el ceño con desdén. ¿Y tú qué haces cargando basura en mis oficinas?, espetó con un tono de desprecio, señalando el regalo que Rosa llevaba con tanto cariño. Rosa se sonrojó, bajó la mirada y explicó con voz temblorosa que era un obsequio para su hijo. Pero Arturo soltó una carcajada cruel, delante de todos los presentes. ¿Un regalo? Seguro es una baratija. Pobres como tú nunca deberían traer sus cosas insignificantes aquí. Me ensucias el lugar con tus tonterías. Las palabras fueron como cuchillos que atravesaron el corazón de Rosa. Los demás empleados, temerosos de Arturo, bajaron la mirada en silencio. Nadie se atrevió a defenderla. Rosa apretó fuerte el paquete en sus manos, tratando de contener las lágrimas. Lo que Arturo no sabía era que ese pequeño gesto de crueldad sería el inicio de una cadena de acontecimientos que lo harían enfrentarse cara a cara con la lección más dura de su vida. Y ese día, sin imaginarlo, el millonario comenzaba a escribir su propio destino marcado por la humillación que acababa de provocar. El eco de la risa de Arturo aún se percibía en el hall de mármol, como si la humillación hubiera quedado tallada en las paredes. Rosa, con los ojos vidriosos, respiró hondo y obligó a su voz a salir firme. Disculpe, señor. Terminaré mi trabajo rápido y me iré. Arturo movió la muñeca para mirar su reloj, un gesto que parecía una sentencia. Tienes 30 minutos. Si encuentro una huella fuera de lugar, no vuelves a pisar este edificio. Un murmullo tenso recorrió a los empleados. Valeria, su asistente, de mirada inteligente y compasiva, tragó saliva. Conocía la dureza del jefe, pero aquello la incomodaba. Detrás, el guardia don Luis, un hombre de cabello cano y manos gastadas, sostuvo la mirada a Rosa por un instante y le dio un leve asentimiento, un aguanta silencioso. Rosa guardó el pequeño paquete en su bolso para que no ensuciara la vista de nadie. Mientras subía al penthouse, su mente voló hacia Mateo. Esa tarde, al salir del trabajo, irían al parque con el camión de bomberos que ella le compró de segunda mano. Prometo llegar temprano, mi amor, se repitió, apretando los dientes para contener el dolor de la humillación. El elevador abrió sus puertas directamente a un mundo que no era el suyo, paredes de cristal con vistas a toda la ciudad, una escultura minimalista que valía más que su casa entera, alfombras tan suaves que daban miedo pisarlas. Ahí estaba Daniel, un becario recién llegado, que había presenciado la escena desde lejos. La injusticia le quemaba el pecho. Señora, dijo en voz baja, ¿puedo servirle agua? Gracias, hijo. Estoy bien, respondió Rosa, aunque su voz tembló. Mientras sacudía con cuidado el polvo de una repisa, sus dedos rozaron un portarretratos. En la foto, un Arturo más joven sonreía junto a una mujer de mirada noble y cálida, Elena.
La dedicatoria, grabada en el marco con discreción, decía, para que nunca olvides de dónde vienes. El contraste con el hombre que acababa de humillarla era abismal. Rosa sintió un latido extraño. ¿Por qué esa frase le erizó la piel? Valeria entró con una carpeta. Arturo, el reporte de auditoría. Más tarde, cortó él, sin mirarla. Asegúrate de que esa mujer no toque nada delicado. La palabra delicado clavó otra espina. Rosa retiró la mano del portarretratos y siguió, metódica, sin dejar marcas. Daniel, incómodo, la acompañó con una bolsa para la basura, aunque estaba claro que ahí casi no había nada que tirar. De pronto, el celular de Rosa vibró. Era un mensaje de señor Marta, la vecina que a veces cuidaba a Mateo. Rosa, el niño se cansó. Dice que le duele el pecho otra vez. Está bien por ahora, pero mejor ven temprano. El mundo se le encogió. Mateo había tenido episodios de fatiga y dolor desde hacía unos meses. El médico del centro público sugirió exámenes, pero eran caros. Rosa respiró, masticó el miedo y siguió limpiando. Aguanta, hijo. Solo un rato más. En el despacho, Arturo discutía por teléfono. No me importa si hay que despedir a 20, dijo, helado. Recorta. La caridad para otro día. Valeria cerró los ojos un segundo. Daniel apretó los puños. Y don Luis, que había subido para cambiar un filtro del aire, dejó escapar un suspiro, como quien reconoce a un hombre que se ha olvidado de sí mismo. Señor, se atrevió Valeria, esta tarde es la cena benéfica de la Fundación Elena. Usted prometió asistir. Arturo chasqueó la lengua. ¿Otro desfile de fotos y aplausos? Iré si me queda tiempo. Si no, envía un cheque y ya. La mención a Elena perforó de nuevo el ambiente. Rosa, que escuchó desde el pasillo, volvió a mirar el portarretratos. La calidez de aquella mujer en la foto chocaba con la frialdad que ahora reinaba. ¿Quién había sido para él? El reloj corrió. Rosa terminó impecable, cocina, sala, despacho. Ni una mota fuera de sitio. A punto de irse, recordó que, de camino, debía pasar por la farmacia. El doctor había recetado unas vitaminas para Mateo. Contó mentalmente las monedas. No alcanzaba. Gracias por permitirme terminar, señor, dijo, con dignidad. Ya me voy. Arturo la miró como a una sombra. Que no se repita. Y no traigas esos paquetitos aquí. Rosa asintió. Tomó su bolso. El pequeño regalo, mal envuelto pero lleno de amor, se deslizó y cayó al suelo sin que ella se diera cuenta. El papel se rasgó apenas, mostrando una rueda roja de plástico gastado. Daniel la llamó, bajito. Señora, espere. Se le cayó. Arturo se adelantó y, con dos dedos, levantó la rueda como si fuera basura contaminante. La dejó caer sobre la mesa de centro. Tíralo, ordenó. Daniel, indeciso, miró a Rosa. Ella dudó un instante, humillada, pero regresó sobre sus pasos. Tomó el camión con manos temblorosas, lo limpió con el borde de su blusa y lo guardó con cuidado en el bolso, como quien protege un tesoro. No es basura, susurró. Es el sueño de un niño. El ascensor la tragó. En el último segundo, Valeria alcanzó a poner en su mano un sobre doblado. Para los exámenes, dijo en voz muy baja. De parte de alguien que prefiere no decir su nombre. Rosa, confundida, quiso preguntar, pero las puertas se cerraron. Al abrirse en planta baja, don Luis le sostuvo la puerta y, sin palabras, le regaló una sonrisa que parecía pedirle perdón por un mundo que a veces no tiene perdón. Afuera, el viento de la tarde golpeó el rostro de Rosa. Se acomodó el bolso y caminó deprisa hacia la parada. Abrió el sobre, dinero. No mucho, pero suficiente para el primer examen de Mateo. Gracias, pensó, sin saber a quién agradecer. Entonces, su celular volvió a vibrar. Era una llamada de la seño Marta. Contestó con el corazón en la garganta. ¿Seño? La voz de Rosa se quebró. ¿Cómo está mi niño? Hubo un silencio, luego el sonido de una sirena a lo lejos, filtrándose por el auricular. Rosa. Mateo se desmayó.
Lo llevan en ambulancia al Hospital San Gabriel. Ven ya. Rosa quedó clavada en la acera, con el camión de bomberos apretado en el pecho y el sobre temblando en su mano. En ese instante, sin que ella lo supiera, un chofer con el logo de la Fundación Elena aparcaba frente al edificio de Arturo para recogerlo rumbo a una gala, donde una vieja promesa estaba a punto de encontrarse con una necesidad urgente. El destino había puesto todas las piezas sobre la mesa. Faltaba el golpe que haría temblar el tablero. El sonido de la sirena aún retumbaba en el oído de Rosa mientras corría desesperada por las calles polvorientas que separaban el centro de la ciudad del hospital. El camión de bomberos de plástico se apretaba contra su pecho como si ese pequeño objeto pudiera proteger a su hijo. El sobre con dinero, apenas doblado, se deslizó en su bolso entre lágrimas y jadeos. El Hospital San Gabriel estaba saturado, como siempre. Gente esperando en pasillos, niños llorando, ancianos tosiendo. El olor a desinfectante barato se mezclaba con el miedo. Rosa llegó con el corazón en la garganta. Mateo. Gritó apenas cruzó la puerta de urgencias. La seño Marta la esperaba, nerviosa, con los ojos llenos de preocupación. Lo están atendiendo, dijo, señalando una sala cerrada. Cayó inconsciente mientras jugaba. No respiraba bien. Rosa se llevó las manos a la boca para contener el grito. Los minutos se hicieron eternos. Finalmente, un médico joven salió con expresión grave. ¿Madre de Mateo Flores? Yo, doctor. ¿Cómo está mi hijo? Preguntó Rosa con la voz rota. Está estable, por ahora. Pero necesita estudios más profundos, ecocardiograma, análisis de laboratorio y una posible cirugía. El corazón de su hijo no está funcionando como debería. Las palabras golpearon como martillazos. Rosa sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Cirugía? Pero, doctor, miró su bolso, donde apenas tenía unas monedas y el sobre doblado. Yo no tengo dinero. El médico bajó la mirada. Entiendo, señora, pero sin esos estudios no podremos avanzar. Trate de conseguirlos lo antes posible. En ese instante, la puerta de la sala se abrió y Mateo, pálido y débil, apareció conectado a un suero. Sus ojitos brillaron al ver a su madre. «Mami, ¿trajiste el regalito?», susurró con una sonrisa frágil. Rosa contuvo las lágrimas. Sacó el camión de bomberos de plástico y se lo puso en las manos. «Aquí está, mi amor. Es todo tuyo». Mateo lo abrazó como si fuera el tesoro más valioso del mundo. «Cuando me cure, vamos a jugar en el parque, ¿sí?». «Sí, hijo. Vamos a jugar todo lo que quieras», mintió Rosa, porque el miedo la estaba devorando. Mientras tanto, a kilómetros de allí, Arturo se preparaba para asistir a la gala benéfica de la Fundación Elena. El chofer lo esperaba impaciente frente al edificio, pero Arturo no tenía prisa. Ajustaba su corbata frente al espejo, pensando en cómo aprovechar la gala para mejorar su imagen pública. Otro teatro de sonrisas, se dijo, mientras revisaba los papeles de una nueva inversión. En la mesa de cristal aún reposaba el portarretratos de Elena, su difunta esposa, cuya mirada parecía acusarlo desde la foto. Ella había fundado aquella organización con un único propósito, ayudar a madres solteras y niños enfermos. «Elena, siempre fuiste demasiado blanda», murmuró Arturo con frialdad. «Yo solo sigo con esta farsa porque tu nombre aún abre puertas». Pero lo que Arturo ignoraba era que esa misma noche, los caminos de la fundación y la humilde madre a la que había despreciado se entrelazarían de un modo que lo obligaría a enfrentarse con su pasado. En el hospital, Rosa tomó el sobre con dinero. Dudó unos segundos, respiró hondo y se dirigió a la ventanilla de pagos. Su esperanza era comprar tiempo para Mateo, aunque supiera que el dinero no alcanzaría para todo. Lo que no sabía era que, en paralelo, Valeria, la asistente de Arturo, había hecho una llamada en secreto. Una llamada que pronto encendería la chispa de un destino inevitable. Porque esa noche, bajo las luces de una gala de lujo y discursos vacíos, la verdad comenzaría a abrirse camino. La noche caía sobre la ciudad y, mientras en el hospital las luces parpadeaban con cansancio, en el lujoso salón del Hotel Imperial se desplegaba un mundo paralelo. Candelabros de cristal, mesas vestidas con manteles blancos y copas de vino que brillaban bajo los reflectores.
Era la gala anual de la Fundación Elena, un evento que reunía a empresarios, políticos y artistas bajo la excusa de la solidaridad. Arturo llegó impecable, con su traje azul marino y corbata plateada. Las cámaras lo rodearon apenas pisó la alfombra roja. Los flashes Staloran y los periodistas gritaron preguntas. Señor Salazar, ¿qué siente al continuar con el legado de su difunta esposa? ¿Es cierto que este año la fundación duplicará las becas para niños enfermos? Arturo sonrió con esa mueca calculada que lo caracterizaba. Nuestro compromiso es siempre con los más necesitados, respondió, aunque por dentro pensaba en cuánto le costaría esa fachada. En el hospital, mientras tanto, Rosa velaba junto a la cama de Mateo. El niño respiraba débilmente, con el camión de bomberos entre las manos. El médico había dicho que el examen inicial podía hacerse al día siguiente, pero necesitaban pagar por adelantado. Rosa sacó el sobre que Valeria le había dado y lo contó de nuevo. Alcanzaba para el primer estudio, nada más. Mateo abrió los ojos lentamente. Mami, ¿por qué estás triste? Preguntó con voz cansada. No estoy triste, mi amor. Estoy aquí, contigo. Todo va a estar bien. ¿Y sabes qué? Sonrió débilmente. Cuando oigo las sirenas, me imagino que soy un bombero fuerte que ayuda a todos. Algún día lo seré. Rosa le acarició el cabello, sintiendo que el corazón se le partía en 1000 pedazos. En la gala, Valeria no dejaba de mirar a Arturo desde lejos. Llevaba consigo una carpeta con informes de casos urgentes que la fundación había recibido esa semana. Entre ellos, uno con el nombre de Mateo Flores, derivado desde el Hospital San Gabriel. Ella había movido contactos para que el caso entrara en evaluación. Lo único que faltaba era la aprobación final de Arturo. Valeria se acercó con discreción. Señor, necesitamos firmar la autorización para que un niño reciba apoyo inmediato. Es un caso crítico. Arturo ni siquiera levantó la vista de su copa de vino. Ponlo en la lista. Mañana lo reviso. Pero, señor, mañana puede ser tarde. Valeria, estamos en una gala, no en una clínica. No me arruines la noche con tonterías. La asistente apretó la carpeta contra su pecho. Una mezcla de rabia y tristeza la atravesó. En ese mismo instante, el conductor de la fundación se acercó con una invitada especial, la doctora Rivera, pediatra del hospital, que había sido invitada para dar testimonio de los niños que necesitaban ayuda. Su discurso estaba programado para dentro de unos minutos. Ella llevaba en su bolso varios expedientes, incluido el de Mateo. Buenas noches, saludó la doctora, extendiendo la mano a Arturo. Espero que esta velada realmente sirva para salvar vidas. Arturo fingió interés. Por supuesto, doctora. Esa es la idea. Pero mientras la música llenaba el salón y las risas de los poderosos resonaban en los pasillos, en el hospital el monitor cardíaco de Mateo emitió un pitido irregular que hizo correr a las enfermeras. Rosa se levantó de un salto, el corazón en la garganta. Doctor. Mi hijo. Los números en la pantalla bajaban, y las manos de los médicos se movían con rapidez. El pequeño camión de bomberos cayó al suelo, rodando hasta los pies de Rosa. Ella lo recogió, con lágrimas desbordando. En el salón, el maestro de ceremonias tomó el micrófono. Con ustedes, la doctora Rivera, quien nos recordará por qué estamos aquí esta noche. La doctora caminó hacia el escenario con paso firme, mientras en su bolso reposaba el expediente de Mateo, listo para ser mostrado al mundo. Lo que nadie sabía era que su discurso sería la primera grieta en el muro de indiferencia que Arturo había construido durante años. La doctora Rivera subió al escenario con una serenidad que imponía respeto. El murmullo de los invitados se apagó cuando tomó el micrófono. Tras ella, una pantalla gigante proyectaba el logo brillante de la Fundación Elena. Buenas noches, comenzó. Hoy no hablaré de estadísticas ni de porcentajes. Hablaré de rostros, de nombres, de vidas que dependen de lo que ustedes decidan esta noche. Los presentes se removieron en sus asientos, algunos incómodos, otros curiosos. Arturo, desde su mesa principal, bebió un sorbo de vino con desdén. Hace unas horas, continuó la doctora, recibimos en el Hospital San Gabriel a un niño de 7 años. Su nombre es Mateo Flores. Llegó inconsciente, con síntomas de una enfermedad cardíaca grave.
Su madre, Rosa, lucha sola para sostenerlo, trabajando jornadas extenuantes y aún así sin poder cubrir los costos. Ese niño necesita estudios y un tratamiento urgente. Un murmullo recorrió la sala. Valeria bajó la mirada, sabiendo que había logrado que ese expediente llegara a la doctora. Arturo, en cambio, frunció el ceño. Historias como la de Mateo, prosiguió la pediatra, no deberían depender de la suerte ni de la caridad. Deberían ser responsabilidad de todos nosotros. Pero, por ahora, lo que tenemos es esta fundación. Y cada firma, cada aporte, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Las cámaras enfocaron a los invitados, políticos aplaudiendo tímidamente, empresarios fingiendo empatía. Arturo, sin embargo, no aplaudió. Su mandíbula estaba tensa. Mientras tanto, en el hospital, los médicos lograban estabilizar a Mateo tras varios minutos de tensión. Rosa, de rodillas junto a la camilla, agradecía entre sollozos. Gracias, Dios mío, gracias, susurraba, acariciando la frente sudorosa de su hijo. El doctor se inclinó hacia ella. Señora, hemos ganado tiempo, pero no mucho. Si no conseguimos el estudio especializado, el niño puede tener otra crisis en cualquier momento. Rosa asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Conseguiré el dinero. Haré lo que sea. En la gala, la doctora Rivera sacó un folder y lo levantó ante todos. Este es el expediente de Mateo. Si alguno de ustedes quiere comprobar que no exagero, aquí están los informes médicos. Los fotógrafos captaron la escena. Valeria miró directamente a Arturo, como pidiéndole con los ojos que hiciera algo. Él, con un gesto casi imperceptible, le indicó que se acercara. ¿Qué es esta payasada?, susurró Arturo entre dientes cuando Valeria se inclinó hacia él. Es la verdad, señor. Ese niño, es el mismo caso que le mostré esta tarde. ¿Y fuiste tú la que filtró esto? Sus ojos se clavaron en ella como cuchillos. No filtré nada, respondió Valeria con firmeza. Solo me aseguré de que alguien con corazón lo contara. Arturo apretó la copa hasta casi romperla. El aplauso estalló en el salón mientras la doctora terminaba su discurso con voz emocionada. Hoy les pido que no donen por apariencia, sino por humanidad. Porque Mateo no puede esperar. El maestro de ceremonias anunció. Abrimos la subasta de compromisos. Iniciamos con una meta de $200,000 para cubrir tratamientos urgentes. Las manos comenzaron a levantarse. Empresarios competían por mostrar generosidad frente a las cámaras. El tablero electrónico iba sumando las cifras. Arturo permaneció inmóvil. Su rostro era una máscara de hielo, pero por dentro una palabra martillaba en su memoria: Elena. Aquella foto en su despacho, aquella mirada cálida que alguna vez lo había amado. Para que nunca olvides de dónde vienes. El eco de esa frase lo atormentaba. Mientras todos celebraban los montos, Arturo tomó la servilleta y escribió algo con un bolígrafo dorado. Se la pasó a Valeria. Ella la desplegó y, al leerla, su corazón se detuvo por un segundo. Cancela el apoyo. Ni un centavo para ese caso. Valeria lo miró horrorizada, sin poder creerlo. Arturo solo le sostuvo la mirada, frío e implacable. En ese mismo momento, en el hospital, Mateo despertaba y con una débil sonrisa le decía a su madre: Mami, ¿sabes qué soñé? Que un hombre rico me regalaba un corazón nuevo. Rosa lo abrazó con fuerza, sin imaginar que aquel mismo hombre, en ese instante, acababa de negarle la oportunidad de salvarlo. El bullicio en el salón del hotel continuaba con música de cuerdas y copas que chocaban, mientras los invitados celebraban sus aportes como si fueran trofeos. Valeria, con la servilleta arrugada en su mano, sentía que le faltaba el aire. Las palabras escritas por Arturo seguían ardiendo en su mente: cancela el apoyo. Ni un centavo para ese caso. Respiró hondo, se levantó discretamente de la mesa y caminó hacia los pasillos laterales. Tomó su celular y marcó el número de la doctora Rivera. Doctora, soy Valeria, la asistente del señor Salazar. No se detenga, hable de Mateo todo lo que pueda. No espere el apoyo oficial, tendremos que buscar otra salida. ¿Qué quiere decir?, preguntó la doctora, confundida. Que el señor no aprobará el fondo, dijo Valeria, con un hilo de voz.
Pero yo no pienso quedarme de brazos cruzados. Mientras tanto, Arturo continuaba en su mesa, rodeado de empresarios que lo felicitaban por la magnífica obra de su fundación. Él sonreía con esa mueca de fachada, aunque por dentro recordaba la mirada de Rosa más temprano en su oficina, humillada, pero digna. Una sombra de incomodidad lo atravesó por un instante, pero la ahogó con otro sorbo de vino. En el hospital, Rosa permanecía sentada en una silla de metal al lado de la cama de Mateo. El niño dormía con el camión de bomberos apretado contra el pecho. Cada tanto, el monitor emitía un pitido que la hacía estremecer. El doctor Rivera, esposo de la pediatra que estaba en la gala, entró a la sala. Señora Rosa, lamento ser directo, pero necesitamos una decisión. Sin el estudio especializado, corremos el riesgo de otra crisis. ¿Tiene el dinero? Rosa bajó la cabeza. Apenas tengo para un examen, no alcanza para todo. El doctor suspiró. Mañana daré aviso a la fundación. Tal vez logremos que el caso avance más rápido. Rosa lo miró con los ojos llenos de lágrimas, sin saber que en ese mismo instante Arturo había ordenado lo contrario. La doctora Rivera, de pie sobre el escenario del hotel, decidió dar un paso más allá. Abrió el folder y sacó la foto de Mateo. Lo proyectó en la pantalla gigante. La imagen de aquel niño pálido, abrazando su camión de juguete, apareció en medio del salón de lujo. Este es Mateo, dijo con voz firme. Y mientras nosotros cenamos con langosta, él lucha por respirar. El silencio se volvió pesado. Algunos invitados evitaron la mirada, otros aplaudieron tímidamente. Arturo endureció el gesto y susurró para sí. Demasiado melodrama barato. Pero lo que no esperaba era que, entre los presentes, hubiera una mujer mayor que se levantó con determinación. Doña Carmen, filántropa conocida y amiga cercana de Elena, tomó el micrófono. Conozco esa mirada, dijo, señalando la foto del niño. Era la misma que Elena veía en los pequeños que ayudaba. Si esta fundación realmente sigue su legado, Mateo debe ser prioridad. Los aplausos estallaron. Las cámaras enfocaron directamente a Arturo, esperando su reacción. El magnate sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Valeria, desde la esquina, observaba con un destello de esperanza. En el hospital, Mateo abrió los ojos apenas, y con voz débil llamó a su madre. «Mami, ¿ya me puedo ir a casa?» Rosa lo abrazó fuerte. «Todavía no, hijo, pero pronto, lo prometo». Lo que ninguno de los dos sabía era que, mientras hablaban, en el lujoso hotel la vida de Mateo estaba siendo debatida como si fuera un número más en una subasta. Y el próximo movimiento de Arturo decidiría si aquella promesa de Rosa se cumpliría, o si el destino tenía preparada una prueba aún más cruel. El aplauso de los invitados seguía resonando en el salón, pero Arturo permanecía inmóvil, con el ceño fruncido y los labios apretados. La foto de Mateo proyectada en la pantalla gigante parecía observarlo directamente a él, como si el niño pudiera atravesar con la mirada el muro de arrogancia que había levantado durante años. «Señor Salazar», dijo el maestro de ceremonias, con una sonrisa tensa, «todos esperan su palabra. ¿Desea anunciar el aporte principal de la noche?» Los reflectores cayeron sobre Arturo. Decenas de cámaras lo enfocaban, esperando la frase que sellaría la gala. Valeria, desde su esquina, contenía la respiración. Doña Carmen lo miraba fija, con los brazos cruzados, como si pudiera ver más allá de su traje caro y su gesto frío. Arturo se levantó lentamente. Caminó hacia el escenario con paso firme, el murmullo del público lo seguía. Tomó el micrófono con la seguridad de un hombre acostumbrado a mandar. «Gracias por estar aquí», comenzó, con voz grave. «La Fundación Elena ha trabajado durante años por causas nobles. Pero debemos ser responsables. No podemos atender cada caso que se presenta. Si nos dejamos llevar por la emoción, pondremos en riesgo la estabilidad del proyecto». El murmullo se transformó en un silencio incómodo. La doctora Rivera lo observaba con indignación. «El caso de Mateo Flores es triste, sin duda», prosiguió Arturo, «pero la fundación no puede priorizarlo esta noche». Un murmullo de desaprobación recorrió la sala. Doña Carmen golpeó la mesa con la palma de la mano. «¿Cómo se atreve?», exclamó. «Elena fundó esta organización precisamente para niños como ese. Usted no solo desprecia a esa madre humilde,
está traicionando la memoria de su esposa. Las palabras atravesaron el aire como un látigo. Arturo sintió un pinchazo en el pecho, pero no lo dejó ver. Soltó el micrófono con frialdad y regresó a su asiento, sin una pizca de remordimiento en su rostro. Valeria apretó los puños. La doctora Rivera intentó continuar el discurso, pero el ambiente estaba enrarecido. Algunos invitados murmuraban indignados, otros se levantaban para irse. En el hospital, Rosa recibió la noticia de que, al día siguiente, podrían darle turno para el primer examen, si lograba pagar la totalidad. Ella pensó en el sobre de dinero, que apenas cubría la mitad. Sentada junto a la cama, acarició el cabello de Mateo, que dormía profundamente. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, pero su voz seguía firme. Te juro que haré lo que sea, hijo. Aunque tenga que mendigar, aunque tenga que arrodillarme ante quien me humilló hoy, no dejaré que te apagues. En ese mismo instante, en el salón del hotel, doña Carmen decidió actuar. Tomó el micrófono y habló con fuerza. Si el señor Salazar no cumple el legado de Elena, lo haremos nosotros. Yo, personalmente, me comprometo a cubrir los estudios iniciales de Mateo. Y espero que aquí haya más corazones dispuestos a ayudar. Los aplausos retumbaron con fuerza. Varias manos se levantaron para sumarse a la donación. Valeria sintió un alivio momentáneo, pero también sabía que enfrentarse a Arturo tendría consecuencias graves. Arturo, sentado con la copa de vino en la mano, apretaba los dientes. Nadie lo había desafiado así en años. Y, sin embargo, en lo más profundo de su ser, la voz de Elena parecía susurrarle entre los murmullos de la sala. ¿En qué te has convertido, Arturo? Él cerró los ojos un instante, pero al abrirlos volvió a levantar su muro de soberbia. Esa noche, la gala terminaba con un triunfo aparente para Mateo. Pero Arturo, herido en su orgullo, ya planeaba la manera de recuperar el control. Lo que no sabía era que el destino, mucho más sabio que su arrogancia, ya había decidido que no podría escapar de la lección que se acercaba. La gala terminó en medio de un clima extraño. Por un lado, los invitados celebraban las donaciones espontáneas para ayudar a Mateo, por otro, se percibía una tensión densa, casi palpable, alrededor de Arturo. El millonario salió del salón acompañado de su escolta, con el rostro endurecido y los labios apretados en una línea de orgullo herido. En el estacionamiento, Valeria intentó alcanzarlo. Señor, por favor, dijo con voz firme. No puede dejar que su fundación quede en ridículo ante todos. La señora Carmen y la doctora Rivera solo hicieron lo correcto. Arturo giró lentamente hacia ella, con los ojos helados. ¿Y tú? ¿Desde cuándo decides lo que es correcto? Desde que un niño inocente puede morir porque usted se niega a ayudar. Cuidado, Valeria, interrumpió él con tono cortante. No olvides que tu trabajo depende de mi firma. La asistente tragó saliva, pero no bajó la mirada. Arturo, molesto, subió a su auto de lujo y desapareció entre las luces de la ciudad. Mientras tanto, en el hospital, Rosa recibió la visita inesperada de la doctora Rivera, que había acudido directamente después de la gala. Llevaba consigo algunos papeles y un resplandor de esperanza en los ojos. Señora Rosa, buenas noches. Vengo de la gala de la Fundación Elena. Hubo una discusión, pero conseguimos algo importante. Varias personas se comprometieron a ayudar con los estudios de Mateo. ¿De verdad? Rosa sintió que las piernas se le doblaban. Ay, doctora, pensé que nadie nos escucharía. No fue fácil, explicó la pediatra. El señor Salazar se negó, pero otras personas se conmovieron y tomaron el caso. Mañana mismo podemos iniciar con los exámenes. Rosa tomó las manos de la doctora entre las suyas y las apretó con gratitud. Gracias, doctora, gracias por no dejarnos solos. Mateo, aún débil, abrió los ojos y sonrió al ver a su madre emocionada. ¿Mami? ¿Qué pasó? Parece que unos ángeles aparecieron, hijo, susurró Rosa, acariciándole la mejilla. Vas a tener tus estudios, y vamos a luchar juntos. La doctora Rivera salió de la habitación con una mezcla de satisfacción y preocupación. Sabía que enfrentarse a Arturo tendría un precio alto, pero no podía quedarse de brazos cruzados. Esa misma noche, Arturo regresó a su mansión. Subió a su despacho y se sirvió un whisky caro. En la penumbra,
la foto de Elena sobre la repisa parecía mirarlo con reproche. No entiendes, Elena, murmuró él, levantando el vaso. El mundo no funciona con sentimientos, sino con poder. Tú creías en esas ilusiones, pero yo sé la verdad. Sin embargo, mientras bebía, un recuerdo lo atravesó, la primera vez que Elena le habló de abrir la fundación. Ella había llevado a casa a una madre humilde con su hijo enfermo. Arturo recordó la mirada agradecida de aquella mujer y cómo Elena lo convenció de ayudarla. ¿Y si fuera tu hijo el que estuviera en esa cama, Arturo? Le había preguntado ella con dulzura. El recuerdo lo golpeó como un puñal. Arturo apretó los dientes y dejó el vaso con violencia sobre el escritorio. Basta. Gruñó, como si pudiera callar una voz que ya no estaba. Pero el eco de las palabras de Elena quedó flotando en la habitación. En el hospital, Rosa no podía dormir. Sentada junto a la cama de Mateo, lo observaba respirar con dificultad. Con una fe inquebrantable, apretó entre sus manos el camión de bomberos. Aguanta, mi niño, susurró. Porque este es solo el inicio de nuestra batalla, y yo no pienso rendirme. Lo que Rosa ignoraba era que la batalla sería mucho más dura de lo que imaginaba, y que el hombre que más la había despreciado pronto se vería arrastrado, quiera o no, al mismo destino que ella. El amanecer llegó al Hospital San Gabriel con un aire de cansancio. El pasillo de pediatría olía a café rancio y desinfectante, mientras enfermeras iban y venían con pasos apurados. Rosa se levantó de la silla donde había pasado la noche en vela, con los ojos hinchados y la espalda encorvada, pero sin perder la ternura de su mirada hacia Mateo. El niño, aún pálido, abrió los ojos y sonrió débilmente. «Mami, ¿hoy ya me hacen el examen?» «Sí, hijo», respondió Rosa, acariciando su frente. «Hoy empezamos, y vas a estar mejor». Minutos después, una enfermera entró con un formulario en la mano. «Señora, debe firmar aquí para autorizar el ecocardiograma». La doctora Rivera logró que se cubra con donaciones. Rosa tomó el bolígrafo con manos temblorosas y firmó, con lágrimas cayendo sobre el papel. Mientras tanto, en la mansión Salazar, Arturo desayunaba en silencio. El mayordomo le sirvió café y pan artesanal, pero él apenas probó bocado. Pasaba las páginas del periódico sin leerlas, hasta que una foto en la sección de sociedad lo hizo detenerse, la imagen de la gala con la foto de Mateo proyectada en pantalla. El titular decía: «Niño enfermo conmueve la gala de la Fundación Elena, Arturo Salazar guarda silencio». Arturo arrugó el periódico y lo arrojó al suelo. «Prensa carroñera», murmuró. Valeria entró en ese momento, con el rostro serio. «Señor, necesitamos hablar». «No estoy de humor». «Pues tendrá que estarlo». Ella dejó sobre la mesa varios recortes de prensa digital. «Todos hablan de la hipocresía de la fundación. Dicen que usted se negó a ayudar al niño. Su imagen está cayendo en picada». Arturo apretó los dientes. «¿Y qué propones?» «Que haga lo correcto. Que apoye al niño». «¿Por caridad?» «No. Por estrategia. Si no lo hace, perderá más que dinero». Arturo la miró con frialdad, pero algo en sus palabras le hizo ruido. En el hospital, Rosa acompañó a Mateo a la sala de exámenes. El pequeño, nervioso, apretaba el camión de bomberos contra el pecho. La máquina comenzó a registrar imágenes de su corazón debilitado. La doctora Rivera le explicó con delicadeza: «El corazón de Mateo tiene una malformación que debemos corregir cuanto antes. Necesitará cirugía». Rosa sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Cirugía? ¿Cuánto costará? La doctora bajó la mirada. «Más de lo que usted podría imaginar. Pero no pierda la fe, ya logramos este primer paso, y no vamos a dejarlo solo». En ese instante, Mateo levantó la voz, débil pero firme. «Mami, cuando sea bombero yo voy a salvar a muchos niños, como ustedes me salvan a mí». Las lágrimas corrieron por el rostro de Rosa. De regreso en su despacho, Arturo revisaba los correos. Uno de ellos, enviado por doña Carmen, era directo. «Arturo, si no rectifica su postura, retiraré mi apoyo a la fundación. Elena no fundó esto para los números, sino para las personas. Recuerde quién fue ella». Arturo cerró el correo con brusquedad,
pero las palabras "recuerde quién fue ella" lo dejaron helado. Esa tarde, Rosa salió un momento a la cafetería del hospital para comprar un café barato que le mantuviera en pie. Al volver, se encontró con una sorpresa: un hombre elegante, de cabello cano y rostro amable, estaba junto a la cama de Mateo. ¿Quién es usted?, preguntó Rosa, con el corazón acelerado. El hombre sonrió con serenidad. Me llamo don Ernesto. Fui amigo de Elena, la esposa de Arturo Salazar. Yo también estuve en la gala anoche. Vine a conocer al pequeño que conmovió tantas almas. Rosa se quedó inmóvil, sin saber que aquel encuentro abriría una grieta profunda en el mundo blindado de Arturo, una grieta por donde el destino estaba a punto de colarse. Don Ernesto se sentó al lado de la cama, observando a Mateo con una mirada cálida que contrastaba con la frialdad que Rosa había visto en Arturo. El niño, curioso, acarició el bastón elegante que llevaba aquel hombre. ¿Usted también es doctor?, preguntó Mateo, con voz débil. No, pequeño, respondió Ernesto sonriendo. Pero conozco a muchos doctores. Y también conocí a alguien muy especial que amaba a los niños como tú. Se llamaba Elena. Los ojos de Rosa se abrieron con sorpresa. ¿La esposa del señor Salazar? Sí, asintió Ernesto. Ella fue como una hija para mí. Vi de cerca cómo soñaba con esta fundación, cómo decía que ningún niño debía sufrir por falta de dinero. Mateo, abrazando su camión de bomberos, susurró. Entonces, ¿ella también me habría ayudado? Sin dudarlo, afirmó Ernesto. Y aunque ya no esté aquí, yo pienso honrar su memoria. Rosa, con lágrimas en los ojos, tomó la mano del anciano. Señor Ernesto, yo no tengo nada, pero si usted me ayuda, le prometo que haré lo imposible para devolverlo algún día. No me debe nada, señora, respondió con firmeza. Solo asegúrese de criar a este niño con la bondad que ya le enseñó. Eso es suficiente. En ese instante entró la doctora Rivera con resultados preliminares. Mateo necesita cirugía lo antes posible. Podemos estabilizarlo unos días más, pero no debemos esperar demasiado. ¿Cirugía?, repitió Rosa, con un nudo en la garganta. ¿Y cuánto? La doctora suspiró. Entre gastos de hospital y especialistas, hablamos de miles de dólares. El rostro de Rosa se desmoronó. Ernesto, sin embargo, mantuvo la calma. Deje eso en mis manos. Yo haré los contactos necesarios. Mientras en el hospital se encendía esa chispa de esperanza, Arturo estaba en su oficina, rodeado de pantallas y reportes financieros. Los titulares seguían castigándolo. El magnate que negó ayuda a un niño. La Fundación Elena pierde credibilidad. Golpeó la mesa con el puño, furioso. Valeria, gritó. Ella entró con serenidad. Lo advertí, señor. La gente ya lo ve como un hombre sin alma. Entonces inventa un comunicado, di que la fundación está evaluando el caso. Lo que sea. No basta con palabras vacías, replicó Valeria, arriesgándose. La única manera de limpiar su nombre es ayudando realmente a ese niño. Arturo la fulminó con la mirada. ¿Desde cuándo mis empleados me dan lecciones de moral? Valeria no respondió, pero al salir, dejó sobre su escritorio un sobre con los informes médicos de Mateo. En la última página, una nota escrita a mano decía: si aún queda algo de Elena en usted, lea esto. Esa noche, Arturo se quedó solo en su despacho. La casa estaba en silencio. Encendió el escritorio, abrió el sobre y comenzó a leer. Cada palabra le pesaba, cada diagnóstico le recordaba la fragilidad de una vida que él había despreciado sin miramientos. Levantó la vista hacia el portarretratos de Elena. Sus ojos parecían atravesarlo desde la foto, llenos de ternura y reproche. ¿Qué quieres de mí, Elena?, susurró con la voz quebrada, como si ella pudiera escucharlo. En el hospital, mientras tanto, Mateo empezó a toser con fuerza, alarmando a las enfermeras. Rosa lo sostuvo con desesperación, rogando que no fuera otra crisis. El monitor comenzó a sonar con pitidos agudos. El rostro del niño se tornó aún más pálido. Rosa gritó llamando al doctor, y en ese instante comprendió que el tiempo se les estaba acabando. El destino ya había puesto las piezas en su lugar. Rosa y Mateo necesitaban un milagro, y Arturo, sin saberlo,
estaba a punto de enfrentarse a la decisión que cambiaría su vida para siempre. El monitor de Mateo emitía pitidos agudos mientras las enfermeras corrían alrededor de la cama. Rosa, desesperada, lo sostenía entre sus brazos, con el camión de bomberos apretado contra su pecho. «Doctor, por favor, hagan algo», gritaba con la voz desgarrada. La doctora Rivera entró de inmediato, seguida por 2 asistentes. Con rapidez revisó al niño y ordenó oxígeno y medicación de emergencia. Tras unos minutos eternos, los pitidos comenzaron a estabilizarse. Rosa, con lágrimas desbordando, besó la frente de su hijo. «Aquí estoy, mi amor, no me voy a ir». Mateo abrió los ojos apenas, con un hilo de voz. «Mami, soñé otra vez, que yo era bombero, y te salvaba a ti». Rosa lo abrazó con ternura, como si ese pequeño cuerpo frágil fuera todo su universo. Mientras tanto, en la mansión Salazar, Arturo seguía solo en su despacho. El informe médico de Mateo estaba abierto frente a él. Leyó las palabras malformación congénita y cirugía urgente una y otra vez. En su cabeza resonaba la voz de Elena, de aquella tarde en que discutieron por primera vez sobre la fundación. Un día serás tan poderoso que pensarás que nada puede tocarte, pero la vida siempre encuentra la manera de recordarnos lo frágiles que somos, Arturo. Golpeó el escritorio con frustración y se levantó, caminando de un lado a otro. Miró por la ventana la ciudad iluminada, autos de lujo cruzando avenidas, gente corriendo en la noche. Su mundo de control absoluto se sentía de pronto inservible frente a la imagen de un niño con un camión de juguete luchando por vivir. De pronto, su celular vibró. Era un número desconocido. Dudó un instante, pero contestó. «¿Señor Salazar?» La voz era grave y firme. «Habla don Ernesto. Creo que recuerda quién soy». Arturo frunció el ceño. «Claro que recuerdo. El viejo sentimental que siempre defendía las ideas de Elena». «¿Qué quiere?» «Vengo del hospital. Conocí a Mateo. Es exactamente el tipo de niño por el que Elena fundó la organización. Y no pienso quedarme de brazos cruzados». «¿Y espera que yo me conmueva con un discurso barato?» «No, Arturo. Espero que recuerde que una vez, antes de todo este poder, usted fue un hombre al que Elena admiraba. No la traicione más». Arturo apretó el celular con fuerza, pero no respondió. Colgó de golpe y lanzó el aparato sobre el sillón. Sin embargo, las palabras de Ernesto le calaron como espinas. En el hospital, Rosa recibió la noticia, la crisis había debilitado aún más a Mateo. No podían esperar. La cirugía debía programarse cuanto antes. Rosa sintió que el corazón se le partía. «¿Y cómo pagaré eso?», preguntó con un hilo de voz. La doctora Rivera la miró con compasión. «Estamos moviendo contactos, pero será difícil. No pierda la fe, señora». Rosa salió al pasillo y se derrumbó en una banca fría de metal. Se tapó el rostro con las manos, llorando en silencio. En ese momento, don Ernesto se sentó a su lado. «No estás sola, hija», dijo con voz suave. «Yo haré lo posible para cubrir los gastos iniciales. Y sé que, tarde o temprano, hasta el hombre que la humilló tendrá que abrir los ojos». Rosa lo miró incrédula. «¿Cree que ese hombre, con todo su desprecio, algún día podría ayudar?» «La vida se encarga de poner a cada uno en su lugar», respondió Ernesto. «Y el destino tiene formas de enseñarnos que nadie escapa a la verdad». Lo que ninguno de los dos sabía era que Arturo, esa misma noche, había tomado las llaves de su auto y conducía sin rumbo fijo, como si buscara escapar de sí mismo. Pero el camino que había elegido lo llevaría más cerca de Rosa y Mateo de lo que jamás hubiera imaginado. La madrugada cubría la ciudad con un silencio inquietante. Arturo conducía su auto de lujo por avenidas casi vacías, las luces de neón reflejándose en el parabrisas. Llevaba la mente enredada entre recuerdos y rabia contenida. Recordaba el rostro de Elena cuando hablaba de justicia, recordaba la foto de Mateo en la pantalla gigante y, sobre todo, recordaba sus propias palabras crueles hacia Rosa. Frenó en seco frente a un semáforo en rojo. El silencio del auto lo envolvió. Entonces, de manera inesperada, una ambulancia pasó a toda velocidad, con las sirenas encendidas. Arturo la siguió con la mirada, y sin querer, la imagen del camión de bomberos de Mateo lo atravesó como un rayo.
Cerró los ojos un instante, sintiendo un nudo en la garganta. Mientras tanto, en el hospital, Rosa sostenía la mano de su hijo, que dormía exhausto después de la crisis. La doctora Rivera se acercó con pasos serenos. Señora Rosa, la cirugía es inevitable. Tenemos un plazo muy corto para actuar. Don Ernesto ya se ofreció a cubrir parte de los gastos, pero aún necesitamos más fondos. ¿Cuánto más?, preguntó Rosa, con voz temblorosa. La doctora dudó, luego respondió con franqueza. Decenas de miles de dólares. Rosa sintió que el aire le faltaba. Apoyó la frente sobre la mano de su hijo y susurró. ¿De dónde, Dios mío? ¿De dónde voy a sacar tanto? Ernesto entró en ese momento. Yo me encargaré de contactar a otros benefactores. Pero necesitamos tiempo, y Mateo no lo tiene. Mateo, medio despierto, murmuró débilmente. Mami, ¿puedo llevar mi camión a la operación? Así no me da miedo. Rosa, con lágrimas contenidas, le acarició el cabello. Claro que sí, hijo. Nadie te lo va a quitar. Mientras tanto, Arturo estacionó su auto frente a la sede vacía de la Fundación Elena. Bajó y se quedó de pie observando el letrero iluminado. Entró con su tarjeta de acceso y caminó por los pasillos solitarios hasta llegar al despacho donde aún se conservaban objetos de su esposa. Allí, sobre una repisa, encontró un cuaderno con letras delicadas en la portada, Sueños de la Fundación. Lo abrió con torpeza y comenzó a leer. Un niño no debería morir por falta de dinero. Si alguna vez olvidamos esta verdad, que este lugar se convierta en cenizas, porque ya no servirá a nadie. Arturo se dejó caer en la silla, con la respiración agitada. Las palabras de Elena lo perseguían como fantasmas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo, no de perder dinero, sino de perder lo que quedaba de humanidad en él. En el hospital, Rosa salió un momento al pasillo. La noche era larga y las lágrimas no cesaban. Se arrodilló en silencio frente a una pequeña capilla improvisada y susurró una plegaria. No pido riqueza, no pido nada para mí. Solo te ruego por mi hijo. Que viva, que cumpla su sueño. Yo daría mi vida entera por él. En ese mismo instante, Arturo, con el cuaderno de Elena entre las manos, murmuró. ¿Qué quieres de mí, Elena? ¿Por qué este niño? ¿Por qué ahora? Pero no encontró respuesta, solo el eco de su propia soledad. Lo que no sabía era que, a la mañana siguiente, un evento inesperado en el hospital lo obligaría a tomar una decisión que cambiaría no solo el destino de Mateo, sino también el suyo. El amanecer llegó al Hospital San Gabriel cargado de tensión. El pasillo de pediatría estaba más concurrido que nunca, médicos entrando y saliendo, enfermeras con papeles en las manos y el murmullo de familiares que esperaban noticias de sus pequeños. Rosa, con los ojos hinchados de no dormir, sostenía una taza de café frío mientras observaba a Mateo dormir con el camión de bomberos entre los brazos. La doctora Rivera entró con expresión grave. Señora Rosa, los exámenes confirmaron lo que temíamos. La cirugía debe hacerse en un plazo máximo de 10 días. De lo contrario, corremos un riesgo altísimo de que su hijo no sobreviva a otra crisis. Las palabras se clavaron como cuchillos. Rosa apretó el juguete de Mateo contra su pecho, como si en él pudiera hallar fuerzas. ¿Y cuánto cuesta todo, doctora? Alrededor de $30,000. Incluye cirujanos especializados, sala de operaciones y recuperación. Rosa sintió que el alma se le partía. Apenas podía cubrir los medicamentos básicos y ahora escuchaba una cifra que sonaba a imposible. Buscaré el dinero, como sea, susurró, aunque su voz temblaba. Don Ernesto, que había llegado temprano, se acercó con paso sereno. Yo cubriré una parte, Rosa, pero no alcanza. Ya he llamado a antiguos socios de Elena, algunos están dispuestos a aportar, otros temen enfrentarse a Arturo. Rosa bajó la mirada, con la dignidad rota pero la esperanza encendida por aquel anciano. Mientras tanto, en la mansión Salazar, Arturo no había dormido. El cuaderno de Elena seguía abierto sobre el escritorio. Había releído sus notas una y otra vez, hasta sentir que cada palabra lo desgarraba por dentro. El eco de la frase «un niño no debería morir por falta de dinero» le retumbaba en la cabeza como un martillo. Valeria entró con paso firme. Señor, la prensa sigue presionando.
Hay titulares en todos los portales, el magnate que ignora a un niño enfermo. Su nombre está en boca de todos. Basta con esos titulares. Gritó Arturo, golpeando el escritorio. Entonces cámbielos, respondió ella con valentía. Solo tiene que hacer lo que Elena haría. Arturo la miró con furia contenida, pero en el fondo sabía que Valeria tenía razón. Ese mismo día, en el hospital, Rosa recibió la visita inesperada de una periodista. Una mujer joven, con cámara en mano, que había leído el caso en las redes sociales. Señora, ¿usted es la madre de Mateo? Queremos contar su historia. La gente debe saber lo que está pasando. No quiero limosnas ni fama, respondió Rosa con firmeza. Solo quiero salvar a mi hijo. La periodista insistió. A veces, la voz del pueblo puede lograr lo que los poderosos niegan. Déjeme grabar un testimonio. Rosa dudó, pero al mirar a Mateo, tan frágil en la camilla, aceptó. Frente a la cámara, con lágrimas en los ojos, dijo. Soy Rosa, madre de Mateo. Mi hijo quiere ser bombero cuando crezca, pero necesita un milagro para llegar a ese día. No pido nada para mí, solo que alguien nos ayude a salvarlo. Ese video comenzó a circular esa misma tarde, volviéndose viral en cuestión de horas. Miles de comentarios inundaban las redes. Fuerza, Mateo, ese niño merece vivir. ¿Dónde está la fundación que debería ayudarlo? En su oficina, Arturo vio el video en la pantalla gigante. La imagen de Rosa llorando, el niño con su camión de bomberos, lo atravesaron como una lanza. Cerró el puño, y por primera vez en años, sintió que la coraza de arrogancia comenzaba a resquebrajarse. Pero aún se negaba a ceder. Se levantó bruscamente y salió hacia la terraza, intentando huir de esas emociones. Sin embargo, la voz de Elena regresó a su mente, clara como el cristal. Arturo, el dinero nunca valdrá más que una vida. Él apretó los ojos, furioso consigo mismo. Lo que no sabía era que el destino estaba a punto de golpearlo más fuerte, obligándolo a enfrentar aquello que tanto trataba de ignorar. La mañana siguiente, el hospital estaba más agitado que nunca. El video de Rosa había recorrido las redes sociales y, por primera vez, los pasillos se llenaban de personas que llegaban con pequeñas donaciones en sobres, alcancías improvisadas y hasta juguetes para los niños internados. Rosa miraba la escena con lágrimas en los ojos. Gente humilde, algunos con menos que ella, estaban tendiendo la mano. Señora, no es mucho, pero queremos ayudar a su hijo, dijo una vendedora ambulante, dejándole unas monedas envueltas en papel. Dios la bendiga, respondió Rosa, abrazándola con gratitud. Mientras tanto, en la oficina de Arturo, la tensión aumentaba. Valeria entró con el celular en alto. Señor, ¿vio las noticias? El hashtag #Fuerza Mateo está en tendencia nacional. Todos preguntan por qué la Fundación Elena no ha intervenido. Arturo, con el ceño fruncido, revisó los titulares. La gente ayuda, pero el magnate calla. La Fundación Elena, traiciona legado. Arturo lanzó el celular sobre el escritorio. Esto es un circo. Esa mujer está manipulando a todos con su llanto. Valeria lo miró fijo, cansada de tanta frialdad. ¿De verdad cree eso? ¿O lo dice para no aceptar que se equivocó? El silencio se hizo pesado. Arturo, incómodo, caminó hacia la ventana. Recordó la mirada de Mateo en la foto, la inocencia de un niño que jamás había pedido nada más que vivir. En el hospital, don Ernesto observaba el movimiento en la recepción. Se acercó a Rosa con una sonrisa suave. ¿Lo ve? Elena siempre decía que la verdadera fuerza está en la gente sencilla. Este niño ya está moviendo corazones. Pero aún falta tanto dinero, señor Ernesto, susurró Rosa. No se preocupe. Confíe. El destino tiene formas misteriosas de abrir puertas. Esa tarde, Rosa recibió una llamada inesperada. Al contestar, reconoció la voz grave y cortante al otro lado. Habla Arturo Salazar. El corazón de Rosa dio un vuelco. ¿Qué quiere de mí? Preguntó, con un hilo de voz cargado de rencor y miedo. Quiero hablar con usted. Cara a cara. Esta noche. Rosa dudó. ¿Después de cómo me humilló? ¿Después de despreciar a mi hijo? Escúcheme bien, interrumpió Arturo.
No estoy pidiendo, estoy diciendo que nos reuniremos. Rosa apretó los dientes. Mi lugar está junto a mi hijo. No tengo tiempo para sus caprichos. Entonces iré yo al hospital, respondió Arturo, antes de cortar la llamada. Rosa quedó paralizada, con el teléfono temblando en su mano. Don Ernesto, que había escuchado parte de la conversación, la miró con gravedad. Si él viene aquí, quizás sea el inicio de algo que no imaginamos. Esa noche, en el hospital, las luces blancas brillaban con intensidad. Rosa esperaba junto a Mateo, sin saber si el millonario cumpliría su palabra. Afuera, un auto negro de lujo se detuvo lentamente frente a la entrada. Arturo bajó, con el rostro endurecido, y por primera vez en años cruzó las puertas de un hospital público. Lo que estaba a punto de ver en esos pasillos cambiaría para siempre la forma en que miraba la vida. El eco de los pasos de Arturo resonó en el pasillo del hospital como un sonido ajeno. Sus zapatos lustrados chocaban con el piso gastado y manchado, y su traje impecable contrastaba con la bata arrugada de los médicos y la ropa sencilla de los familiares que esperaban noticias. Algunos lo reconocieron de inmediato, el millonario de las noticias, el hombre señalado como insensible. Murmullos incómodos lo siguieron mientras avanzaba. Rosa lo vio desde la puerta de la habitación y se tensó. Su corazón latía con fuerza, no de admiración, sino de indignación. El recuerdo de su humillación en aquel edificio de cristal aún ardía en su pecho. ¿Qué hace aquí?, preguntó con frialdad, cruzando los brazos. Arturo sostuvo la mirada. Quiero ver al niño. ¿Después de llamarme basura? ¿Después de despreciar el único regalo que pude darle? Rosa apretó los dientes. No tiene derecho. Arturo tragó saliva. No estaba acostumbrado a que lo enfrentaran. Quizá no lo tenga, pero vine. En ese momento, Mateo despertó y lo vio desde la cama. Sus ojitos brillaron con curiosidad. Mami, ¿quién es el señor elegante? Rosa dudó, luego respondió con dureza. Alguien que no cree en los sueños de los niños. El niño, ajeno al rencor de los adultos, sonrió débilmente y levantó su camión de bomberos. ¿Le gustan los bomberos, señor? Arturo lo miró sorprendido. Ese pequeño, con el rostro pálido y el cuerpo frágil, aún tenía fuerzas para sonreír. Sí, sí me gustan, respondió, con un nudo extraño en la garganta. Mateo sostuvo el camión con dificultad y lo extendió hacia él. Cuando sea grande voy a ser uno. Y voy a salvar a muchos. Arturo tomó el juguete con manos temblorosas. Por un instante, la frialdad de sus gestos desapareció. Recordó la voz de Elena, llena de ternura, hablándole de los niños que soñaban con ser héroes aunque no tuvieran nada. Rosa observó la escena en silencio, con el corazón dividido entre la rabia y una chispa de esperanza. Señor Salazar, intervino don Ernesto, que había estado esperando en un rincón, no vino aquí a aparentar. Vino porque algo dentro de usted sabe que este niño merece vivir. Arturo devolvió el camión a Mateo y lo miró fijo. Quiero ayudar. Rosa lo interrumpió con un gesto seco. ¿Ayudar? ¿Por culpa? ¿Por su reputación? Mi hijo no necesita limosnas. Necesita dignidad. Arturo bajó la mirada. Por primera vez, no tuvo palabras. En ese instante, el monitor cardíaco de Mateo emitió un pitido irregular. Las enfermeras entraron corriendo. Rosa se lanzó hacia la cama, aterrada. Mateo. Hijo mío. Los médicos comenzaron a revisar los signos vitales. Arturo, de pie en la esquina, observaba la escena con el corazón latiendo a 1000 por hora. El miedo real lo atravesó como nunca antes. Por primera vez en su vida, Arturo sintió lo que era estar a punto de perder lo que realmente importa. El pitido del monitor se volvió más intenso y los números comenzaron a bajar. Rosa se aferró a la mano de Mateo mientras las enfermeras acomodaban el oxígeno y llamaban a la doctora Rivera. Resiste, hijo, por favor, resiste. Sollozaba Rosa, temblando. Mateo intentó hablar, apenas un susurro escapó de sus labios. Mami, no llores, los bomberos, nunca, se rinden. Rosa lloró más fuerte, besándole la frente. La doctora entró de inmediato y ordenó maniobras de emergencia.
El pequeño cuerpo del niño parecía rendirse y el silencio del pasillo era sofocante. Arturo, de pie en la esquina, sentía el pecho apretado, como si cada pitido del monitor atravesara sus entrañas. Don Ernesto le murmuró al oído. ¿Ahora entiende? Usted puede tener todo el dinero del mundo, pero si este niño se apaga, nada podrá comprar la paz de su conciencia. Arturo respiraba agitadamente. Su corazón golpeaba como nunca antes. Tras varios minutos de tensión, el monitor comenzó a estabilizarse. Mateo volvió a respirar con dificultad, pero sus signos vitales se mantuvieron. La doctora soltó un suspiro de alivio. Lo logramos, pero no resistirá otra crisis. Necesitamos esa cirugía ya. Rosa cayó de rodillas, agradecida a Dios por unos minutos más con su hijo. Arturo, sin poder sostenerse, apoyó una mano en la pared. Mateo, con la voz débil, giró hacia él. Señor, ¿me promete que mi mami no va a llorar más? Esa pregunta lo golpeó en lo más profundo. Arturo se inclinó, incapaz de seguir con su máscara de arrogancia, y apenas logró decir: Te lo prometo. Rosa lo miró con desconfianza, pero también con una chispa de duda. Arturo salió de la habitación sin decir más, con el rostro desencajado. Caminó por el pasillo oscuro del hospital, perseguido por recuerdos que había enterrado, su infancia en un barrio pobre, su madre trabajando día y noche, y el juramento que se había hecho de nunca volver a ser débil. En el estacionamiento, encendió un cigarrillo con manos temblorosas. Valeria lo estaba esperando, como si supiera que aparecería. ¿Lo vio?, preguntó ella, con voz firme. Ese niño podría ser su propia historia repetida. No hables como si me conocieras, respondió Arturo, aunque su voz carecía de fuerza. La conocía a ella, dijo Valeria, señalando hacia el recuerdo de Elena. Y sé que usted aún tiene una parte de ese hombre que ella amó. Arturo apagó el cigarrillo con rabia contenida, pero sus ojos se llenaron de lágrimas que no dejó caer. Esa noche, mientras Rosa velaba a su hijo con una fe que desafiaba la desesperación, Arturo conducía de regreso a su mansión con un peso insoportable en el pecho. En el asiento del copiloto aún estaba el camión de bomberos que Mateo le había entregado. Lo miró con detenimiento. Era barato, gastado, pero estaba lleno de vida y sueños. Y en ese instante entendió que tenía dos caminos: seguir siendo el hombre frío que todo lo mide en dinero, o convertirse en la respuesta al ruego de un niño que no quería rendirse. El motor del auto rugía en la carretera nocturna mientras Arturo apretaba el volante con fuerza. El camión de bomberos de Mateo seguía en el asiento del copiloto, y cada vez que lo miraba sentía un peso en el pecho que lo ahogaba. Por más que quisiera convencerse de que todo era un simple caso más, algo dentro de él gritaba lo contrario. Al llegar a su mansión, entró con pasos pesados y fue directo a su despacho. Encendió la luz y allí estaba, como siempre, el portarretratos de Elena. Sus ojos parecían vivos en la penumbra, llenos de esa ternura que él ya no tenía. ¿Por qué ahora?, murmuró, con la voz quebrada. ¿Por qué este niño? Se dejó caer en la silla y abrió el cuaderno de Elena que había encontrado en la fundación. En una de las páginas, con letra delicada, estaba escrito: Si alguna vez Arturo olvida lo que significa amar, espero que un niño le recuerde que la verdadera riqueza no está en el poder, sino en salvar una vida. Arturo cerró el cuaderno con brusquedad y golpeó el escritorio. Por primera vez en años, las lágrimas escaparon de sus ojos. Me estás ganando, Elena, susurró, hundiendo el rostro entre sus manos. Me estás ganando incluso desde la tumba. Al día siguiente, Rosa despertó en la incómoda silla junto a la cama de Mateo. El niño, aún débil, la miró con una sonrisa frágil. Mami. ¿Sabes qué soñé? Que mi camión se hacía grande, enorme, y me llevaba a salvar a muchos niños. Rosa le acarició el cabello, conteniendo las lágrimas. Y lo vas a lograr, hijo. Pero primero tienes que ponerte fuerte. En ese momento, la doctora Rivera entró con don Ernesto. Señora Rosa, dijo la doctora, tenemos una noticia importante. Conseguimos que un hospital privado acceda a reservar un quirófano, pero necesitamos garantizar el pago antes de 3 días. Si no, perderemos la oportunidad. Rosa sintió un vacío en el estómago. ¿3 días? Yo jamás reuniré ese dinero tan rápido.
Ernesto le puso una mano en el hombro. No pierda la esperanza. A veces la ayuda llega de donde menos esperamos. Y justo entonces, en la televisión del pasillo del hospital, apareció un noticiero con imágenes de Arturo entrando al hospital la noche anterior. Los reporteros repetían una y otra vez. El magnate Arturo Salazar visitó al niño enfermo que conmovió al país. ¿Será que finalmente intervendrá para salvarlo? Rosa sintió un vuelco en el corazón. Miró a su hijo y luego al televisor. Si ese hombre piensa que puede jugar con nuestras vidas solo por su imagen, se equivoca. Pero lo que no sabía era que Arturo, en ese mismo instante, estaba llamando a su abogado de confianza. Prepara todo. Voy a cubrir los gastos de esa cirugía. Pero quiero que nadie lo sepa todavía. El abogado, sorprendido, preguntó. ¿En serio, señor? Eso es mucho dinero. ¿Está seguro? Más que nunca, respondió Arturo con voz grave. No lo hago por ellos, lo hago por ella. Y al decirlo, miró una vez más el portarretratos de Elena. Por primera vez en años, su corazón empezaba a ceder. El murmullo del hospital no se detenía, pasos, puertas que se abrían, voces que pedían medicamentos. Rosa se mantenía al lado de la cama de Mateo, con el corazón apretado y la esperanza cada vez más frágil. El reloj avanzaba implacable y cada minuto recordaba que solo quedaban 3 días para garantizar la cirugía. Mateo, con su camión de bomberos en la mano, miraba a su madre. Mami, cuando me cure, ¿podemos ir al parque y llevar globos rojos? Quiero que vuelen alto, como yo cuando sea bombero. Claro que sí, hijo, respondió Rosa, aunque sus labios temblaban. En ese instante entró don Ernesto con un gesto serio. Rosa, he movido todos mis contactos. Algunos han donado, pero aún falta más de la mitad de la suma. Rosa bajó la cabeza, sintiendo que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Mientras tanto, en su mansión, Arturo conversaba con su abogado. Los trámites para cubrir los gastos ya están en marcha, señor. Pero, ¿seguro quiere hacerlo de forma anónima? Su imagen pública necesita un golpe de efecto. Arturo lo interrumpió con dureza. No lo hago por la prensa. Nadie debe saberlo. El abogado asintió, sorprendido. Arturo quedó solo en el despacho y miró nuevamente el camión de bomberos que había dejado sobre la mesa. Lo tomó en sus manos, sintiendo que aquel juguete barato pesaba más que todo el oro que poseía. Esa tarde, en el hospital, Rosa salió un momento al pasillo para comprar un café. Al regresar, vio a un hombre de traje entregando documentos a la administración. No lo reconoció, pero escuchó parte de la conversación. Aquí está la transferencia inicial. El resto se completará en cuanto se programe la cirugía. El benefactor ha pedido que no se revele su identidad. Rosa, intrigada, se acercó a preguntar, pero el hombre se fue antes de que pudiera alcanzarlo. Al entrar de nuevo a la habitación, encontró a Mateo jugando débilmente con su camión. Mami, ¿por qué sonríes? Preguntó él. Porque creo que los ángeles existen, hijo, respondió, acariciándole la mejilla. Y puede que ya estén cerca de ti. Lo que Rosa ignoraba era que el ángel inesperado no era otro que el mismo hombre que la había humillado días atrás. Esa noche, Arturo volvió al hospital, esta vez sin cámaras, sin escoltas, solo con la sombra de su conciencia. Caminó por los pasillos hasta detenerse frente a la capilla pequeña donde había visto a varias familias rezar. Se sentó en silencio y, por primera vez en años, juntó las manos con torpeza. No sé rezar, susurró, mirando al techo. Pero si de verdad existe alguien escuchando, si de verdad Elena puede verme, ayúdame a no equivocarme más. Las lágrimas que tanto había negado finalmente cayeron, silenciosas, sobre sus manos. En ese mismo momento, Rosa entró a la capilla para encender una vela por su hijo. Se quedó paralizada al verlo allí, vulnerable, con los ojos rojos. ¿Usted? Dijo con incredulidad. Arturo levantó la mirada, sorprendido, y por primera vez no tuvo una respuesta arrogante en los labios. Solo un silencio lleno de culpa. Rosa permaneció en la puerta de la pequeña capilla, sin saber si debía entrar o marcharse. La imagen de Arturo de rodillas, con lágrimas aún frescas en el rostro, la desconcertaba. No era el mismo hombre arrogante que la había humillado días atrás. ¿Qué hace aquí?
Preguntó al fin, con un tono más de desconfianza que de curiosidad. Arturo respiró hondo antes de responder. No lo sé, tal vez pedir perdón. Rosa frunció el ceño. ¿Perdón? Mi hijo no necesita palabras, necesita la cirugía que usted se negó a darle. Ya no me negué, dijo él, bajando la mirada. Los trámites están en curso. Mateo tendrá su operación. El corazón de Rosa dio un vuelco. ¿Qué está diciendo? He cubierto los gastos, admitió Arturo, con la voz cargada de vergüenza. Pero no quería que lo supiera. Rosa lo miró incrédula, con lágrimas en los ojos. ¿Y por qué? ¿Por compasión? ¿Por limpiar su imagen en la prensa? Arturo negó con la cabeza lentamente. Por Elena. Y, por él. Se pasó la mano por el rostro, derrotado. Ese niño, me recordó algo que creí enterrado, yo también fui pobre, Rosa. También pasé hambre. También vi a mi madre llorar porque no alcanzaba. Y juré que nunca más volvería a sentirme débil. Pero en ese juramento, me volví peor de lo que temía. El silencio llenó la capilla. Rosa, conmovida pero aún herida, se acercó un paso. ¿Y cree que con dinero puede borrar el daño que hizo? Las palabras que me dijo todavía me queman. No lo sé, respondió Arturo con honestidad. Pero quiero intentarlo. En ese momento, don Ernesto apareció en la puerta. Su mirada se suavizó al ver a Arturo y Rosa frente al altar. Entonces empiecen no con palabras, Arturo, sino con hechos. La cirugía será pronto. Quédese al lado de ese niño. No por orgullo, sino por humanidad. Arturo asintió débilmente. Por primera vez en mucho tiempo, no discutió. Esa noche, Rosa regresó a la habitación y abrazó a Mateo con fuerza. Hijo, vas a tener tu operación. Un milagro lo hizo posible. ¿Entonces ya voy a ser bombero? Preguntó el niño con ilusión. Sí, mi amor. Vas a cumplir todos tus sueños. Mateo sonrió y cerró los ojos, aferrado a su camión de juguete. Mientras tanto, Arturo regresó a su mansión. Entró a su despacho y se quedó frente al retrato de Elena. Con voz temblorosa, susurró. Cumplí, amor. El niño tendrá su oportunidad, y tal vez yo también tenga la mía. Lo que Arturo no sabía era que el destino aún guardaba una última prueba, una crisis inesperada que pondría en riesgo no solo la vida de Mateo, sino también la redención que recién comenzaba a nacer en su corazón. El hospital amaneció con un aire distinto, enfermeras preparando documentos, doctores revisando horarios, y Rosa con el corazón agitado al saber que la cirugía de Mateo ya estaba programada. Faltaban solo 2 días. Mateo, con su camión de bomberos en la mano, parecía más animado. Mami, ¿después de la operación ya voy a poder correr como los otros niños? Sí, hijo, respondió Rosa con ternura, acariciándole el cabello. Vas a correr, a jugar y a salvar a muchos. Pero la calma duró poco. A media mañana, una alarma se encendió en la sala. El monitor cardíaco de Mateo comenzó a sonar descontrolado, los números bajaban rápidamente. Doctora. Rápido. Gritó Rosa, aterrada. La doctora Rivera y 2 enfermeras corrieron a la cama. Mateo se arqueaba, luchando por respirar, mientras Rosa lo sostenía entre lágrimas. No me dejes, hijo, por favor. Los médicos lograron estabilizarlo tras minutos eternos. El silencio posterior fue sofocante. La doctora habló con voz grave. Esto confirma que no podemos esperar más. Si no operamos en menos de 48 horas, no habrá vuelta atrás. Rosa se derrumbó sobre la silla, con el rostro entre las manos. Mientras tanto, en la oficina de Arturo, su abogado entró con papeles. Señor, la transferencia para el hospital está lista. Solo falta su firma. Arturo tomó la pluma, pero sus manos temblaban. Sabía que no era solo dinero lo que estaba entregando, era parte de su orgullo, de esa coraza que lo había protegido toda su vida. Valeria entró en ese momento. Señor, la prensa sigue presionando. La gente ya habla de usted como un monstruo, o como un posible héroe. Todo depende de lo que haga en estos días. No lo hago por ellos, murmuró Arturo, firmando los documentos.
Lo hago porque, por primera vez, no quiero que el recuerdo de Elena me mire con vergüenza. El abogado salió con los papeles. Arturo quedó solo, mirando por la ventana. Por primera vez, no se sintió el hombre más poderoso de la ciudad, sino un ser humano vulnerable. En el hospital, Rosa recibió la noticia: la cirugía estaba oficialmente cubierta y programada para la mañana siguiente. No pudo contener las lágrimas, cayó de rodillas en el pasillo y agradeció a Dios entre sollozos. Mateo, desde su cama, la llamó con una sonrisa débil. «Mami, ¿puedo pedirte algo antes de la operación?» «Lo que quieras, mi vida. Quiero que el señor elegante venga a verme otra vez, el que me prometió que no ibas a llorar». Rosa quedó helada. Su hijo no sabía la verdad, pero en su inocencia había visto algo en Arturo que ella todavía se negaba a aceptar. Esa misma tarde, un mensaje inesperado llegó al celular de Arturo, una foto de Mateo abrazando su camión, con la frase escrita por Valeria: «Él confía en usted. No lo defraude». Arturo se quedó mirando la imagen durante minutos, con un nudo en la garganta. Sabía que no podía huir más. Esa noche, decidió regresar al hospital. Pero lo que no imaginaba era que allí lo esperaba no solo el niño, sino también el juicio más duro, el de Rosa, la madre que había soportado todo con dignidad, y que ahora debía decidir si confiaba o no en el hombre que una vez la destruyó con palabras. El hospital estaba silencioso cuando Arturo llegó esa noche. No traía escoltas ni cámaras, solo un rostro marcado por el cansancio y la tensión. Caminó hasta la sala de pediatría con pasos inseguros, como si cada metro fuera un juicio. Rosa lo vio entrar y se levantó de inmediato. Sus ojos reflejaban una mezcla de rabia y cansancio. «¿Otra vez aquí?», preguntó con voz firme. «¿Qué quiere ahora?». Arturo sostuvo su mirada. «Vengo porque quiero estar antes de la cirugía». Rosa cruzó los brazos. «¿Y cree que con eso va a borrar cómo me humilló?». «Yo no olvido». El millonario bajó la cabeza. «No le pido que olvide. Solo, que me permita cumplir mi promesa a su hijo». En ese momento, Mateo despertó y al verlo sonrió débilmente. «Señor elegante», exclamó con voz frágil. «¿Vino para que mi mami no llore más?». Arturo tragó saliva. Se acercó despacio a la cama y, sin poder contenerse, tomó la mano pequeña del niño. «Sí, Mateo. Vine para eso. Y mañana estaré aquí, esperando que salgas del quirófano». Rosa lo observó con desconfianza, pero el brillo en los ojos de su hijo la desarmó. Don Ernesto entró en ese instante, acompañado de la doctora Rivera. «Todo está listo para mañana», anunció la doctora. «Será una cirugía compleja, pero confiamos en que saldrá bien». «¿Y si no sale bien?», preguntó Rosa, con la voz quebrada. «Tendremos fe», respondió Ernesto. «Porque este niño tiene un destino grande». Esa noche, Arturo no se marchó. Se quedó sentado en la sala de espera, solo, con el camión de bomberos en las manos. Valeria llegó más tarde con café y lo encontró allí, cabizbajo. «¿Por qué no va a descansar, señor?», preguntó ella. «Porque si algo sale mal, quiero estar aquí. No podría perdonarme no esperar». Valeria lo miró en silencio, reconociendo que, por primera vez, Arturo estaba mostrando humanidad sin máscaras. Mientras tanto, en la habitación, Rosa se arrodillaba junto a la cama de Mateo. Le acarició el cabello y susurró: «Mañana vas a ser fuerte, mi amor. Y yo voy a estar aquí esperándote». El niño sonrió con los ojos cerrados. «Y después, vamos al parque con los globos rojos». Rosa lo besó en la frente. Al amanecer, las luces del quirófano ya estaban encendidas. Todo estaba preparado. Los cirujanos ajustaban sus guantes, las máquinas estaban listas, y Mateo era trasladado en una camilla, con el camión de bomberos en brazos. Arturo y Rosa lo siguieron por el pasillo. Justo antes de entrar, Mateo los miró a ambos y dijo con ternura: «No se preocupen, los bomberos siempre regresan». Las puertas se cerraron lentamente, dejando afuera a una madre que rezaba con desesperación, y a un millonario que por primera vez en su vida comprendía lo que significaba tener miedo de verdad. El reloj del hospital parecía avanzar con crueldad. En la sala de espera, Rosa caminaba de un lado a otro, con las manos entrelazadas, murmurando oraciones.
Don Ernesto intentaba tranquilizarla, aunque también mostraba el peso de la incertidumbre. Arturo, en cambio, estaba sentado en silencio, con el camión de bomberos de Mateo entre las manos. No apartaba la mirada del juguete, como si en él pudiera sostener la esperanza que nunca había tenido. Valeria llegó con café, pero Rosa lo rechazó, sus labios apenas podían pronunciar palabras. Si algo le pasa, yo no sé qué será de mí, dijo con la voz quebrada. Saldrá bien, Rosa, aseguró Ernesto. Ese niño tiene demasiada luz para apagarse ahora. Dentro del quirófano, los doctores trabajaban con precisión. El corazón de Mateo, tan pequeño y frágil, requería de una destreza milimétrica. La doctora Rivera observaba cada movimiento desde la sala contigua, reportando el progreso a los familiares cada cierto tiempo. Pasó 1 hora. Luego 2. Afuera, el ambiente era sofocante. Arturo, incapaz de quedarse quieto, se levantó y caminó hasta la capilla del hospital. Allí, de rodillas, volvió a mirar hacia lo alto. Nunca pedí nada, susurró, con la voz quebrada. Pero ahora lo pido. No me importa perder todo lo que tengo, solo déjalo vivir. Las lágrimas corrieron por su rostro, y en ese momento comprendió que ya no estaba negociando con Dios, ni con Elena, ni con nadie, estaba entregando su orgullo a cambio de la vida de un niño que había llegado a su corazón. De regreso en la sala, Rosa se desplomó en una banca, agotada. Valeria se sentó a su lado y le habló con suavidad. Nunca vi a Arturo así. Créame, algo en él está cambiando gracias a su hijo. Rosa la miró con incredulidad. Después de todo lo que nos hizo, no puedo confiar. No le pido que confíe ahora, respondió Valeria. Solo que vea que, aunque tarde, quizá Elena tenía razón, todavía queda bondad en él. De pronto, la puerta del quirófano se abrió. La doctora Rivera salió con mascarilla y gorro, visiblemente cansada. Todos se levantaron de un salto. ¿Cómo está?, gritó Rosa, desesperada. La doctora respiró profundo antes de hablar. La operación fue un éxito, pero las próximas 24 horas serán críticas. Rosa se llevó las manos al rostro, llorando de alivio. Don Ernesto la abrazó con fuerza. Valeria soltó un suspiro, mientras Arturo, con el camión aún en las manos, cerraba los ojos y dejó caer una lágrima silenciosa. Mateo había sobrevivido a la cirugía. Pero ahora comenzaba la verdadera prueba, resistir el posoperatorio. Arturo, mirando al pequeño desde la ventana de cuidados intensivos, pensó en voz baja. Si logra salir adelante, yo también tendré que renacer con él. La sala de cuidados intensivos estaba iluminada por luces frías. El pequeño cuerpo de Mateo descansaba lleno de cables y monitores que marcaban su frágil estabilidad. Rosa permanecía a su lado, acariciando su mano diminuta, sin apartarse ni un segundo. Estoy aquí, hijo, y no me voy a mover hasta que abras los ojitos, susurraba, con lágrimas en los ojos. Don Ernesto y Valeria esperaban fuera de la sala, mientras Arturo observaba desde la ventana, con el camión de bomberos entre sus manos. Su rostro estaba tenso, pero sus ojos mostraban una vulnerabilidad que nadie le había visto en años. Las horas pasaban lentas. Cada pitido del monitor parecía una sentencia. De pronto, una alarma se disparó, el corazón de Mateo empezó a latir con irregularidad. Los médicos corrieron a su lado, ajustando medicamentos y oxígeno. Rosa gritó aterrada. No, por favor, no se lo lleven. Mateo, aguanta. Los doctores pidieron calma, pero el momento fue crítico. Arturo, desde la ventana, sintió un vacío desgarrador en el pecho. Apretó el camión contra su corazón y murmuró. Vamos, pequeño. No me rompas esta promesa. Tras unos minutos que parecieron eternos, los monitores se estabilizaron. Mateo siguió inconsciente, pero sus signos vitales regresaron a un nivel seguro. Rosa se desplomó en la silla, llorando entre alivio y agotamiento. La doctora Rivera salió de la sala y habló con todos. El niño respondió bien, pero sigue en observación. Si pasa las próximas horas sin complicaciones, podremos decir que la operación fue un éxito definitivo. Arturo respiró hondo, como si volviera a la vida. Valeria lo miró en silencio y le susurró. Ese niño acaba de salvarlo a usted también. Arturo no respondió.
Se quedó apoyado contra la pared, con la mirada perdida, recordando su infancia, una cama pequeña, una madre agotada, él prometiéndose nunca más sentirse vulnerable. Y ahora, frente a ese niño, entendía que la vulnerabilidad era justamente lo que lo hacía humano. Dentro de la sala, Rosa tomó la mano de su hijo y le cantó una melodía suave, aquella que solía usar para dormirlo. Sus lágrimas caían sobre la sábana, pero esta vez no eran solo de miedo, sino también de esperanza. De pronto, los deditos de Mateo se movieron ligeramente. Rosa contuvo la respiración. Los ojos del niño se abrieron apenas, y con un hilo de voz dijo: «Mami, ¿ya pasamos la prueba de fuego?». Rosa rompió en llanto, besándole la frente. «Sí, hijo, lo lograste, lo lograste». Afuera, Arturo escuchó esas palabras y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. No lo sabía aún, pero lo que estaba a punto de hacer después de la recuperación de Mateo marcaría un giro inesperado que nadie veía venir. El hospital entero parecía respirar con alivio al saber que Mateo había superado la etapa crítica. Los médicos sonreían discretamente, las enfermeras se turnaban con más calma, y Rosa no soltaba la mano de su hijo, agradeciendo a Dios cada minuto. Mateo, aún débil, miraba a su madre y susurró: «Mami, ¿ahora sí vamos a soltar los globos rojos en el parque?». «Sí, hijo», respondió Rosa entre lágrimas de alegría. «Y cada globo llevará un deseo tuyo al cielo». Don Ernesto entró con flores frescas. «Muchacho valiente», dijo con ternura, «le has dado una lección a todos nosotros». En ese momento apareció Arturo en la puerta. No llevaba traje de lujo, sino una chaqueta sencilla. En sus manos tenía un ramo de globos rojos. Rosa lo miró con sorpresa, dudando si dejarlo entrar. «Son para él», dijo Arturo, con voz serena. «Prometí que no volvería a hacerlo llorar». Mateo, al verlo, sonrió débilmente. «Señor elegante. ¿Me trajo los globos?». «Sí, pequeño bombero», respondió Arturo, entregándoselos. «Son tuyos». Rosa observó la escena con el corazón dividido. Durante días había sentido rencor hacia ese hombre, pero ahora lo veía inclinarse frente a su hijo con humildad. «Señora Rosa», dijo Arturo, mirándola a los ojos. «Sé que no puedo borrar lo que hice, pero quiero enmendarlo. Quiero que Mateo tenga no solo esta cirugía, sino un futuro. A partir de hoy, todos sus estudios, su educación y lo que necesite, correrán por mi cuenta». Rosa quedó en silencio, sin poder creerlo. «¿Y por qué?», preguntó con voz temblorosa. «¿Por redimirse? ¿Por limpiar su nombre?». Arturo respiró hondo. «Porque entendí que el verdadero legado de Elena no era una fundación para la prensa, era aprender a ver a los demás como personas, no como números. Y este niño me lo recordó». Mateo, con inocencia, levantó el camión de bomberos. «¿Entonces ya somos amigos?». Arturo sonrió y asintió. «Sí, Mateo. Amigos para siempre». Rosa, con lágrimas en los ojos, aceptó por fin ese gesto. Se acercó a su hijo y, mirando a Arturo, murmuró: «Si de verdad cumple su palabra, quizá el destino no se equivocó al ponerlo en nuestro camino». Los tres se quedaron en silencio, unidos por una promesa nueva. Pero lo que ninguno sabía era que, al salir del hospital, los medios esperaban a Arturo. Y allí, bajo la presión de las cámaras, tendría que decidir si seguía siendo el hombre orgulloso que escondía su verdad, o el nuevo hombre dispuesto a mostrar su corazón al mundo. La noticia corrió rápido, periodistas y camarógrafos aguardaban afuera del hospital, ansiosos por capturar una declaración de Arturo. Cuando las puertas automáticas se abrieron y el millonario apareció, acompañado por Rosa y don Ernesto, los flashes iluminaron la noche. «Señor Salazar», gritaron los reporteros. «¿Es cierto que pagó la cirugía del niño? ¿Lo hizo para limpiar su imagen?». Arturo respiró hondo. Durante años se había acostumbrado a evadir, a mentir con sonrisas calculadas. Pero en ese instante, con el camión de bomberos en su bolsillo y la voz de Mateo aún fresca en su corazón, decidió hablar con la verdad. «Sí», respondió, con voz firme. «Yo cubrí los gastos de la operación de Mateo. No lo hice por reputación ni por conveniencia. Lo hice porque olvidé quién era, y este niño me lo recordó». Los murmullos se expandieron.
Los periodistas anotaban sin parar, sorprendidos por la sinceridad de aquel hombre. Este hospital me enseñó más que cualquier empresa que haya tenido, continuó. Durante años desprecié la humildad, creí que el dinero lo era todo. Pero hoy aprendí que la verdadera riqueza es salvar una vida. Desde este momento, la Fundación Elena volverá a su propósito original, ayudar a cada niño y a cada madre que lo necesite, sin condiciones. Doña Carmen, presente entre la multitud, aplaudió con fuerza. Otros la siguieron, hasta que los aplausos se volvieron ensordecedores. Rosa, con lágrimas en los ojos, observaba la escena. No había olvidado la humillación, pero algo dentro de ella reconocía el cambio real. Se acercó y, delante de todos, le dijo: Señor Salazar, gracias por darle a mi hijo la oportunidad de vivir. Que Dios le conceda también una nueva vida. Arturo asintió, conmovido, y por primera vez en público dejó que una lágrima rodara por su mejilla. Horas después, Rosa y Mateo fueron dados de alta provisoriamente. Afuera, cientos de globos rojos los esperaban, vecinos, donantes y desconocidos habían llegado para celebrar la vida del pequeño bombero. Mateo, con el camión en la mano, lo soltó al cielo con una sonrisa radiante. Mami, mira. Ahora mis sueños vuelan alto. Rosa lo abrazó con fuerza, mientras todos aplaudían. Arturo observaba la escena a unos metros, con el corazón lleno de una paz que no recordaba haber sentido nunca. Don Ernesto se acercó y le susurró al oído. ¿Lo ve, Arturo? Elena tenía razón. La vida siempre encuentra la manera de enseñarnos. El millonario cerró los ojos un instante y sonrió. El destino le había dado una lección inolvidable. Moraleja, el dinero puede comprar poder y lujos, pero nunca el amor ni la vida. Solo cuando abrimos el corazón y elegimos la bondad descubrimos la verdadera riqueza. Si esta historia tocó tu corazón, ayúdanos a que llegue a más personas, da like, comparte este video y suscríbete para seguir viendo relatos que nos recuerdan el valor de la bondad y la esperanza. Tu apoyo mantiene viva esta comunidad de historias conmovedoras.